porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Como todos los días, Ñande Yara Ñe'e llega al corazón de todos ustedes, Ñande Yara Ñe'e, que ofrece esta reflexión bíblica. Ciertamente queremos entrar un poco en un aspecto exegético. Algunas veces copiala medio lento, lleva la palabra de Dios, pero es importante reflexionar desde su contexto histórico de lo que verdaderamente la Biblia nos quiere transmitir como mensaje. ¿Ok? Anike Ñandere Saraite, Ñande Yara Ñe'e, siempre después nos ofrece también un sentido pastoral, es decir, upeamba ella vayara jata peñandere cobebe. Tenemos que llevar a la vida, queridos amigos, no es solamente entender la palabra de Dios o repetir y decir porque la Biblia lo dice, o imponer porque la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice. Habeaco dice ina peñandere cobegui veñande yara ojaiva ecuea lleva. Pero Dios escribe a través de nosotros. El hombre es coautor de la Biblia. Atención, hay que tener muy en cuenta eso, porque algunos te dicen que Dios escribió todo y te tiró como un ladrillo andere leente mana. No. Esto entonces se lee desde una experiencia del hombre de vida con respecto a Dios, es decir, donde el fundamento y el mensaje fundamental Dios lo inspira a través de nuestra misma realidad. Y eso es lo que estamos leyendo desde el libro de Levítico. Incluso ahora estábamos nosotros reflexionando en estos días, ¿verdad? Algo muy importante que es la cuestión del pecado por una parte como teología del libro de Levítico y sobre todo la expiación. Cometemos algo, pero al mismo tiempo no podemos decir que cometí ese pecado y listo, no. La experiencia del hombre en su relación con Dios es que Dios interviene en nuestra historia, Dios interviene en nuestra vida, Dios está a nuestro lado y por lo tanto nos pasa la mano. Ahora nosotros decimos, ¿y cómo Dios nos pasa la mano? Esa es la pregunta elemental y fundamental, porque si yo te digo, Dios te perdona, y vos me vas a preguntar enseguida, ella peñan de yarala, entonces vos así, ella la ñane no, cómo nos salva, cómo nos perdona, cómo nos devuelve entonces eso que es lo bueno y lo fundamental para que yo pueda ser diferente o retornar por decirlo así entonces a mi condición anterior, a mi dignidad, pueda recuperar mi propia dignidad que he perdido a causa del pecado. E incluso podemos preguntarnos en qué consiste ese pecado, ¿verdad? Bueno, según el libro del Levítico nosotros teníamos, ¿verdad?, la clasificación de dos clases de pecado. Uno que era el involuntario. Son la falta inadvertida a normas cultuales o de pureza, como tocar el cadáver de un animal impuro sin darse cuenta, y otras especificadas también en los capítulos 4 y 6, ahí podemos mirar del Levítico. Tal parece la impureza se origina cuando el fiel se da cuenta de lo que ha hecho. Esto es importante también. Cuando nos damos cuenta de algo que nosotros inadvertidamente no nos dimos cuenta al comienzo, pero después nos damos cuenta, entonces después cumplimos esa falta porque nosotros lo vemos. Sé como Igor como ejemplo, de una forma, ¿verdad? Tal vez no llega a decir todo, pero más o menos dice, ese árbitro decía, pero después se da cuenta a través del bar, ¿verdad? O sea, alguien le avisa, alguien le dice. Entonces ahí tomo conciencia, yo cometí esa falta, o sea, no me di cuenta, algo inadvertido, pero después entonces lo cumplo, o sea, lo hago cumplir, ¿verdad? Los pecados cultuales y sacrilegios son faltas bastante serias, aun cuando sean por negligencia, según el Levítico estamos. Por eso
se deben ofrecer sacrificios, dice, por el pecado. Es por eso que se debe ofrecer. Y después está el pecado voluntario. El pecado voluntario es cuando yo me doy cuenta, hay cuapona que ese pecado a lo mismo llevo. Hay cuapona. No es por ninguna inadvertencia, sino que es bien conocido. Consiste en faltar conscientemente a leyes y prescripciones dadas por Dios. Comete pecado el que sabe algo y no lo dice. Sabe algo y no lo dice. Cuando se le cita como testigo, por ejemplo, en un juicio. Nada que ver con eso, ya es inaudito, ¿verdad? Por ejemplo, como testigo en un juicio. O quien roba o extorsiona. Ese que ha robado, ¿viste? Se dan cuenta, ese que ha robado, no, es que no se da cuenta. Se da cuenta, y muy bien se da cuenta. Y entonces hay otra posibilidad, el que extorsiona también, ¿verdad? Vamos a leer un poco en el capítulo 5, versículo 22, nos dice muy bien esa clase de pecado. Si se encuentra un objeto perdido y lo niega, o si jura en falso respecto a una de esas cosas por las que un hombre puede incurrir en pecado, ¿viste? Niega, que ese fue una cosa robada, o una cosa que él tomó, pero conscientemente, ¿viste? Que es consciente, uno es consciente cuando va y toma algo, ¿verdad? Tal vez, no sé, la cleptomanía en aquel tiempo seguramente que no existía todavía esta conciencia, ser cleptómano, porque el cleptómano toma las cosas sin darse cuenta, ¿verdad? Sin darse cuenta. Pero ahí entonces entraría en involuntario, ¿verdad? Involuntario. Pero después cuando se da cuenta de que él, muy bien, hacia allá, muy allá, cuando ahí se va, o sea, cuando ahí va, lleva. Entonces tal vez un cleptómano, ¿verdad? Lo toma, lo lleva, pero después en un momento se da cuenta, ¿cómo apareció este aquí? ¿Cómo apareció? ¿Quién trajo esto? Inadvertidamente, ya es su propia, ¿verdad? Bueno, en fin. El que odia a su prójimo, es decir, el que odia a su prójimo es consciente. Le estoy odiando, no le quiero, ¿viste? Pero vos sos consciente de que no le querés a ese prójimo. ¿Quién comete incesto? El que comete incesto, o sea, porque no está permitido incesto, el incesto. Entonces, con tu mismo hijo o con tu misma hija te acostás, ¿verdad? En el 20, ya es a mí, entonces ella va en el libro de Levítico 20:20. Te dice directamente que es un incesto, el 20. Si un hombre se acuesta con la mujer de su tío paterno, es como si tuviera relaciones con este último. Los que lo hagan cargarán con su culpa y morirán sin tener hijos. Veas ahí entonces. Bueno, así entonces estamos reflexionando. Volvemos enseguida con más reflexiones desde el libro de Levítico. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando uno de los temas muy importantes, ¿verdad?, que aparece en este libro de Levítico y prácticamente cruza todos estos capítulos que aparecen en este libro. Es sobre el pecado y sobre todo sobre la expiación. La expiación, es decir, el cómo se tiene que sanar o subsanar estos pecados. Son los ritos, los holocaustos que se ofrecen por los pecados. Pero para eso tenemos que entender qué significa entonces ese pecado y qué es lo que el libro de Levítico peñen su hueve lleva o ella caseba ñandebe. Ahora estamos hablando también del pecado voluntario. El pecado voluntario consiste en faltar conscientemente, decíamos, a estas leyes. Y aquí no todas estas faltas pueden ser reparadas también a través de un sacrificio. No todas las faltas pueden ser reparadas a través del sacrificio. El 5:22 te dice, si encuentra un sacrificio perdido, etc. Bueno, no todo puede ser reparado. Por ejemplo, el que maldice a Dios también. Eso es directamente, es un pecado voluntario, según el libro de Levítico. No todas estas faltas pueden ser reparadas a través del sacrificio. Las no especificadas en los capítulos 4 y 6 deben ser sancionadas a través del jurado del pueblo. A través del jurado del pueblo. La que no tienen todavía una reglamentación, ¿verdad? La Biblia, de cierta manera, lo que estaba haciendo era reglamentando, ¿verdad? Y entonces, si ahora te está diciendo una cierta reglamentación, te está hablando, ¿verdad?, de algo que en la Biblia, aquí por lo menos en el Levítico, no te está diciendo cómo se tiene que expiar, o cómo se tiene que pagar, o cómo se tiene que castigar, ya yo venía de otra manera. Entonces, el jurado del pueblo determinará la falta y la pena, cómo se tiene que pagar eso. Ahora, la legislación levítica pretende despertar la libertad responsable del creyente. Qué lindo que es esto. Y esto tenemos que tener en cuenta. Dentro de la teología, entonces, del Levítico, lo que procura hacer el libro de Levítico no es simplemente castigar por castigar, sino que el libro de Levítico también lo que está procurando hacer es despertar la libertad responsable. Cada uno es responsable, ¿verdad? El creyente es responsable para que responda en conciencia a Dios con su propia vida. Para que responda en conciencia con su propia vida a Dios. No podemos entonces tomarlo simplemente de esta manera, ¿verdad? Sino que hay que ser responsable y hay que tomar una conciencia total, ¿verdad? Y a través del culto y con las buenas acciones. Por eso, aquí está. El libro de Levítico, nosotros decíamos que estaba respondiendo a uno de los pecados esenciales que el libro del Éxodo nos estaba transmitiendo y nos estaba diciendo en el capítulo 32, el becerro de oro, que es justamente cambiar, tergiversar la identidad de Dios
tergiversar la identidad de Dios. ¿Quién es Dios para mí o quién es Dios para nosotros? Ante esta tergiversación, el libro de Levítico quiere subsanar esto y entonces comienza a legislar. Esto viene a ser una legislación. Este es un libro legislativo. Estamos en un libro de legislación. Es casi como un código, ¿verdad? Y aquí al mismo tiempo que te está haciendo reflexionar, recordemos, como estábamos diciendo recién, el libro de Levítico lo que quiere despertar la libertad responsable del creyente. Daiku o Moisés, de verdad. Es como decir, hoy en día, el código de la ley como tal. ¿Qué es lo que quiere el código penal de una nación? Lo que quiere no es simplemente castigar por castigar. Cuando uno va a la cárcel o cuando uno tiene que pagar de una o de otra manera, lo que quiere hacer es enseñar. Cuando te dan una multa, lo que quieren hacer es, a través de esa multa, te quieren enseñar algo. Recuerden que aquí, por ejemplo, nosotros, si fuésemos serios en nuestro país y si tuviésemos en cuenta estas legislaciones, y esto no lo digo solamente en nuestro país, en Paraguay, sino que en cualquier lugar del mundo, sobre todo latinoamericano, donde hay mucha corrupción. Fíjense, yo pasé luz roja, entonces viene aquí le llamámoslo ya zorro gris, ¿verdad? Viene el agente, ¿verdad? El agente viene para multarte, te tiene que dar, etcétera, tu boleta, le paga, no ahí está. Yo ya puedo otra vez, mira, sobre una falta, yo ya estoy cometiendo otra falta. Y el otro también entra en otra falta. Doble falta movilizaria. ¿Por qué? Porque yo le estoy corrompiendo, porque le doy un 20.000 guaraníes, 50, 100, no sé cuánto, o algunos lo te piden 300, no sé cuánto piden, ¿verdad? De algo que vos tenías que pagar 1.200.000 o 1.800.000, ¿no? Y que hablan de multa, de acuerdo a tu falta. Y aquí entonces, viste, en vez de ayudar a despertar la libertad responsable del creyente para que responda en conciencia de Dios, en su propia vida. ¿Te imaginas? Para eso es la ley, está legislando, te está queriendo ayudar a que hagas bien las cosas. Pero sin embargo, ¿verdad? O sea, estamos haciendo corrupción sobre corrupción. Un libro tan importante y tan esencial. Entonces yo pienso que todos tendremos que leer, ¿verdad? Para que podamos salir de la corrupción, todos tenemos que leer el libro de Levítico. Puedes reflexionar. Ciertamente que aquí el libro de Levítico, así como leemos, si no entendemos lo que está diciendo, si nos quedamos simplemente en las palabritas, no nos va a decir nada porque no va a responder a nuestra realidad actual. Por eso yo digo, lo que está escrito aquí no va a responder a una legislación actual. Pero entonces, es como agarrar ahora y comencemos a leer. El libro de Levítico sería comenzar a leer el libro de las normas de tránsito o las multas que se dan en las normas de tránsito. Pegan el libro de Levítico, o no sé, el código penal o el derecho canónico, ¿entienden? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender el espíritu y tenemos que entender entonces de qué libro se trata el libro de Levítico. Está comenzando a regularnos, pero quiere algo importante, quiere despertar la libertad responsable del creyente. Bate cobape. Ñandeigo vealle y apoñaína, ¿verdad? O sea, estamos apuntando a despertar la libertad responsable del creyente. Estamos siendo responsables verdaderamente, en conciencia, dice, ante Dios. Bueno, vamos a seguir entonces con más Ñandeyarañé. Volvemos enseguida con más libro del Levítico.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante. Nuestro tema teológico, ¿verdad?, es sobre el pecado y la expiación. El elemento fundamental que nosotros aquí por lo menos encontramos siempre responde, ¿verdad?, a lo que el libro de Levítico pretende. Quiere despertar la libertad, decíamos, responsable de cada seguidor de Dios. O mejor dicho, yo no diría solamente de aquel que es seguidor del Señor, ¿verdad? Esto tiene que ser para toda la humanidad, porque recuerden, o sea, a todos los hombres, a todos nosotros, porque estos códigos no están apuntando simplemente al que cree en Dios, sino que si es la comunidad, todos formamos comunidad. Ese que dice, no, yo no creo en Dios, etc., pero formás parte de la comunidad. ¿Y cómo haces entonces con ese que no quiere formar parte de la comunidad? El libro del Éxodo era más exigente, porque el libro del Éxodo, bueno, pues estamos en el Antiguo Testamento, hasta casi ni quiero repetir lo que decía el libro del Éxodo, pero decía, a ese hay que exterminarlo, dice, hay que exterminarlo, sacarlo, matarlo, así dice. Ay, Jesús mío, yo no diría tanto eso, ¿verdad?, porque el Nuevo Testamento después ya cambia y te pone otras leyes, ¿verdad?, o sea, otra manera de afrontar el tema, ¿verdad?, ante esta situación. Pero aquí, el libro de Levítico siempre te está enseñando y está insistiendo, ¿verdad?, está insistiendo en despertar la libertad responsable de cada creyente para que responda en conciencia a Dios. ¿Y cómo lo tiene que hacer después este despertar en conciencia cuando uno se da cuenta que es pecado? Entonces, checo anga allá poponase, añe muy ponata, lleva y tu hanguaisha, añe muy peñan de yarare donde pejamos ñe puno petape brahu. Y dice entonces, vamos a hacer algunos signos, algunos gestos, algunos ritos, no porque ese rito y ese gesto expía, sino que de cierta manera esta expiación que yo hago con estos ritos, el que cambia soy yo. ¿Se acuerdan que en los holocaustos cómo se tenía que hacer? El sacerdote que está ahí, etcétera, el altar, etcétera, pero el que ofrece el rito y el holocausto, ¿qué tenía que hacer? Tenía que poner su mano sobre la cabeza de ese animal, en ese momento de la expiación. ¿Por qué? Porque ese es el signo y ese es el compromiso mío de que yo desde ahora quiero cambiar y me voy a esforzar para cambiar. Voy a esforzar para cambiar, para ser diferente. ¿Será que voy a cambiar o no? ¿O voy a seguir igual? Solamente siendo un charlatán cualquiera diciendo, sí, a cambiar, que esto, prometen bare, pero ve,
o me lanzo con buenos discursos y hago tantos discursos, estilo campaña política, ¿verdad? Digo 10.000 cosas, pero todo es puro a la lavareño, a botar el pan a la gente. Bueno, en fin, este es bastante complicado, porque la gente también sabe, o sea, la pareja, porque después sabemos que no va a cumplir, o que no cumplió, o que no va a luego cumplir. No va a cumplir, ¿verdad? O sea que son temas muy delicados, ¿verdad? Por eso yo siempre insisto, si uno verdaderamente quiere cambiar y quiere hacer las cosas en serio, y bueno, tiene que ser esto, tiene que despertarse dentro de la libertad responsable del creyente. O sea, vos tenés que ser responsable, vos tenés que darte cuenta. ¿Para qué estoy diciendo? Mejor que no hables nomás, mejor que no hables, no abras tu boca, sería entonces. Ahora, continúa diciendo, aunada a la responsabilidad de los propios actos, la conciencia y el deseo de agradar a Dios. La conciencia tuya. ¿Por qué? Porque uno pues se pone ante su propia conciencia, tu propia conciencia y ante Dios, y entonces dice, Señor, yo verdaderamente quiero cumplir. Esa es tu conciencia también ante Dios, ¿verdad? De agradar quiere decir de cumplir aquella finalidad para la cual Dios te ha creado. Eso quiere decir agradar a Dios. No es porque a Dios le gusta o le agrada que vos hagas eso, no, sino que porque esa es tu misma naturaleza por la cual Dios te ha creado, o sea, para la cual Dios te ha creado. Dios te creó para eso, ¿verdad? Bueno, y entonces después viene, esta debe estar siempre detrás de todo esto, la necesidad de reparar las faltas cometidas. Eso es lo que dijimos hace rato. O sea, quiero cambiar, y por eso entonces yo me estoy esforzando. Porque tengo en mente, tengo en consideración este deseo de cambiar y de ser diferente. Y entonces debe estar siempre la necesidad de reparar las faltas cometidas cuando se ha roto la relación y la comunión con Dios. Porque con esto lo que yo estoy haciendo es romper toda relación. Relación con Dios, relación conmigo mismo, relación con mis hermanos. Porque no estoy cumpliendo aquella finalidad para la cual Dios me ha engendrado o Dios me ha puesto aquí. Ahora, la respuesta del Levítico ante la condición de pecado es el ofrecimiento de la salvación de Dios. Es el ofrecimiento ante esa condición del pecado. Porque yo reconozco mi pecado, yo reconozco cuál es mi límite, cuál es mi situación, ¿verdad? Y entonces, lo que Dios ahora me ofrece como respuesta, porque yo me pongo con sinceridad de corazón ante el Señor, me ofrece la salvación. Me devuelve mi dignidad, me devuelve entonces esa capacidad para que yo tenga esa nueva vida, para que yo haga bien las cosas. El perdón de los pecados es un don de Dios representado en los sacrificios. El perdón de Dios, la respuesta entonces de Dios. ¿Cómo se ofrece? Dios. Porque nosotros pues necesitamos el signo, decíamos. Esto más o menos, el libro de Levítico nos está hablando directamente contra todas aquellas manifestaciones que nosotros decimos yo y Dios. Yo me encierro nomás ahí y yo hablo, no sé, con la cruz y yo me confieso con Dios y yo que... No. Aquí, el libro de Levítico te presenta directamente que el perdón de los pecados es un don de Dios. Es un don de Dios, muy bien. Es Dios el que te perdona. Pero atención, el libro de Levítico te dice bien que está representado en los sacrificios. Está representado en algo visible. En este caso, el libro de Levítico te presenta a través de un sacrificio, a través de esa expiación, a través de ese animal que vos estás ofreciendo. Y sus consecuencias entonces también vienen a través de este rito y de este sacrificio. Las consecuencias, no como una cuestión mágica, porque algunas veces ahí la ñandeña pensaba, ¿verdad?, como una consecuencia mágica, porque se haya poupea, entonces outa entonces la salvación, outa como una cuestión de un payé, la consecuencia que va a suceder. No te dice de esa clase de consecuencia. La consecuencia es más bien
tu deseo, vos que te esforzás y que luchás, pero que ese rito te hace recordar y te mete a actuar y a accionar de esta manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Que el cielo envió para irradiar con la verdad el corazón. En Jesús debemos creer desde el fondo de nuestro ser y con Él renacer. Amor perfecto del gran Maestro que nuestra vida restaurará. No hay defecto en su palabra. Amor perfecto del gran Maestro, su amor no es casualidad, no hay defecto en su palabra. Wow, 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 wow. Amor perfecto del gran Maestro, su amor no es casualidad, no hay defecto en su palabra. Wow, 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 wow.
estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con los que vienen desde San Lorenzo, de la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Entonces aquí está Hugo, aquí está Cristian, Laura e Iván, los 4 que estamos compartiendo juntos nuestro programa y sobre todo la invitación que nos hacen también para el próximo domingo, decíamos, el próximo domingo, todos ahí entonces, todos los jóvenes y todas las familias también pueden participar sin ningún problema. Jóvenes para los Jóvenes en Familia también estará allí y esto así después vamos a compartir con todos ustedes. Me parece una actividad tan linda para que podamos dar a conocer a toda la iglesia, ¿verdad? Y a todos los que quieran participar. Y ya estamos en el último bloque, lastimosamente nuestro tiempo corre y va pasando. Por lo tanto, vamos a comenzar contigo, Cristian, ¿verdad? Ya que Sí, Cristian padre. tiene ahí el micrófono. Queremos escuchar, Cristian, algún mensaje tuyo de toda la experiencia, ¿verdad?, que tenés y sobre todo un poco de ese punto de vista que ustedes ahora ofrecen o quieren ofrecer a los jóvenes, ese del influencer, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que ser ese influencer. Un mensaje que te salga del corazón, que le puedas hablar a los jóvenes o también a las mismas familias. Claro, claro. Asimismo, padre, muchas gracias. Como estuvimos interpretando hace un momento uno de nuestros temas que se llama Amor Perfecto, entonces el mensaje que quiero transmitir es que el amor de Dios es tan perfecto que siempre nos va acomodando según su voluntad, ¿verdad? Y tenemos que estar listos para poder entregarnos a ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros, ya sea a través de las canciones, a través de las prédicas, a través del actuar, a través del arte. Que los padres le den esa posibilidad a sus hijos, ¿verdad? De que hay muchos que quieren estudiar instrumentos o quieren ser músicos o quieren ser actores o infinidades, ¿verdad? De cosas que hay hoy en día para los jóvenes. Entonces apoyar eso, ¿verdad? Apoyar esas intenciones que tienen los chicos y encaminarlos siempre hacia el Señor, ¿verdad? Que el amor de Dios pueda penetrar siempre en la familia, que pueda estar siempre, como la familia es una imagen y semejanza de Dios, bueno, que podamos poner eso en práctica, siempre siendo abiertos al amor de Dios. Qué lindo. Bueno, gracias, Cristian. Vamos a escuchar un poco, Hugo, que nos dejas como mensaje también para todos los que nos están escuchando, la familia, papá, mamá o los mismos jóvenes. Yo quiero dejar un mensaje para las personas en general, ¿verdad? Sí. Aferrarse al amor de Dios, ¿verdad? Aferrarse a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro único refugio es Él, ¿verdad? Entonces, si estamos aferrados a Él, para nosotros, no digo que todo va a ser más fácil o que todo va a ser solucionable, pero vamos a poder sobrellevar toda la mochila, el peso de la mochila o todo lo que, todos nuestros problemas, ¿verdad? Vamos a saber sobrellevar, ¿verdad? Y también aferrarnos a María, ¿verdad? Porque como Madre nuestra y Madre de Dios, ella es la que siempre va a estar ahí para consolarnos y para escucharnos y para siempre vamos a tener, ella nos va a esperar con los brazos abiertos en nuestros momentos más difíciles. Sobre todo ahí ya que dijiste un poco como María, ¿verdad? Ya que el tema de ustedes de este próximo domingo es influencer como María, ¿verdad? Entonces es interesante el mirar un poco este aspecto. El aferrarse a Dios significa también esto. Más todavía si ustedes reflexionan un poco y recordamos lo que hace María en el momento de la cruz, ¿verdad? Exacto. Aferrarse de nuevo a Dios, ¿verdad? Imagínense que le están sacando al propio hijo lo que siente una madre en ese momento. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, Laurita, decinos un poco, porque vos sois aquí en Caguazú para no, porque en Caguazú, ¿verdad? Pues ya entendí eso porque soy veterinaria, ¿verdad? Bueno. No, bueno, yo quiero tirar un súper mensaje realmente para que tengamos en cuenta, y es una pregunta que todos deberíamos de hacernos al levantarnos cada día, que es: tenemos todo prohibido menos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces... A ver, repetimos. ¿Tenemos todo prohibido? Sí, menos quedarnos con los brazos cruzados. Todo está prohibido, menos quedarse con los brazos cruzados. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que quiero saber, a ver. Que nosotros siempre al levantarnos tenemos que tener ganas
de hacer algo nuevo hoy y no quedarnos en esa mediocridad de, bueno, yo me conformo con lo que tengo, con lo que veo, los jóvenes son luego así, no hay nada que hacer, hay gente nomás luego que la abandonan a sus padres, entonces eso no vamos a poder cambiar. Y no es así, o sea, el cambio depende de cada uno de nosotros y tenemos que mentalizarnos que en nuestras manos puede estar el cambio, un pequeño cambio en la vida de otra persona. Por lo menos con una sonrisa, por lo menos con unas palabras de aliento, por lo menos con algo. Siempre hay algo que hacer. Y como le digo también a mis jóvenes y también a los niñitos con quienes trabajo los sábados, hay 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales. Entonces veamos qué es lo que yo puedo hacer hoy. ¿Qué está en mis manos hacer hoy? Puede ser consolar a un triste, puede ser dar buen consejo al que necesita, miles de cosas, vestir a un desnudo, no sé, algo, pero hay algo que siempre tenemos que hacer. Y ese algo significa muchísimo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, que es mi santa favorita. Ella decía que una gota en el mar tal vez no sea nada, pero el mar va a ser menos sin esa gota. Y nosotros muchas veces, o sea, lo que hacemos es esa pequeña gota en el mar que nadie ni siquiera ve, pero que es importante siempre para alguien. O sea, hay que hacer algo, no podemos estar con los brazos cruzados. Ahora me hiciste acordar una cosa y te pregunto nomás así en forma general, para que no comas todo el tiempo de Iván después, ¿verdad? Es su mensaje. Vos dijiste las obras de misericordia, dijiste. Así mismo. Esas obras de misericordia son actuales todavía hoy en nuestro mundo que propone sí. la iglesia. Pues la gente que dice, no, la iglesia ya pasó. Recuerda un poco alguno que me dijiste porque me llamó la atención. Dar buen consejo al que necesita. Eso es actual, eso es actual, eso se puede hacer todavía hoy. Claro que sí, ¿Se puede? sea, cuando una bueno, persona te pregunto, yo quiero saber, yo ahora soy ignorante, yo no sé nada a la hora, vos me tenés que convencer. Otro que me dijiste. Consolar al triste y más otra vez. Hay que personas tristes, eso es actual todavía. Hicimos una encuesta con los chicos de la confirmación de segundo año en la parroquia, donde aproximadamente el 27%, y es un número grandioso, está con baja autoestima, le siguen con 19%, están con depresión, después 14% tienden al suicidio y van bajando. O sea, hay millones de problemas que a los jóvenes hoy en día le afectan muchísimo y tal vez parecen así cosas mínimas, ¿verdad? Pero para ellos son grandes, entonces vos siempre tenés que estar ahí atento, escucharle, darle consejos, porque ellos buscan verdaderamente quiénes son las personas que puedan aconsejarle y estar ahí para ellos. O sea, yo medio te estoy psicologando, Laura, porque vos sos veterinaria, cuanto más conozco al hombre, amo más a mis animales, dice. ¿Cómo no soy eso? Y le amo a los animales. Hay un filósofo que dice así, cuanto más, dice, conozco al hombre, amo más a mi perro. Sí, y le amo a mis perros. ¿Viste? Bueno, vos sos veterinaria, te perdono. Bueno. No vamos a entrar en ese tema porque es demasiado largo y complicado. Bueno, Iván, vamos a escucharte un poco. Sí, mi mensaje hoy para los jóvenes es anímate a vivir una experiencia distinta. Búscale a Dios en todo aquello que en todo aquello que te gusta. Si te gusta la música, búscale a Dios en la música. Si te gusta actuar, búscale a Dios en la actuación. Si te gusta bailar, también puedes buscarle y encontrarle a Dios en ese talento que Él te dio. Él sembró ese talento en vos y depende de vos poder despertar y de evangelizar a muchísimas otras personas a través de ese talento que vos tenés. Qué espectacular, te agradezco, Iván. Bueno, y como siempre nosotros en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, queridos jóvenes, nosotros siempre terminamos con una lectura bíblica, ¿verdad? Ya que ustedes hablaron y Laura también dijo que todo está prohibido menos quedarse con los brazos cruzados, es decir, la Biblia utiliza también muchos de estos pasajes así, te dice un paralítico, te dice uno que está ciego, ¿verdad? Te dice uno que está sordo, es decir, dice, el peor ciego es aquel que no quiere ver, o el peor sordo es aquel que no quiere escuchar, el consejo, por ejemplo, que vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces, me parece que Jesús, lo más importante que hace en nuestra vida a través de los evangelios, nos dice, ¿verdad?, son los milagros. Pero recuerden que los milagros significan la oferta de Dios, como decían estos jóvenes, desde nuestra entrega y de nuestro deseo de ser curados por Dios, ser curados por Jesús. Y fíjense la acción. Yo les voy a leer un pasaje tan hermoso. Estamos con el capítulo
1 de San Marcos, estamos en el versículo 40, dice lo siguiente: entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes curarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, dice, apenas se fue, empezó a proclamarlo, a gritar por todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente y debía quedarse fuera en lugares desiertos. Y todos acudían a él de todas partes. Qué hermosísimo este pasaje, ¿verdad? Porque me hace recordar lo que ellos estaban reflexionando con nosotros. Todos necesitamos ser curados por Jesús. La lepra en realidad es todo aquello que carcome nuestra vida, nos desfigura, ¿verdad? La lepra es así, te va carcomiendo y te desfigura. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo ante Dios? Agradecemos a estos jóvenes que vienen desde la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Les auguro entonces un buen domingo para la próxima. Muchísimas gracias, padre. Con mucha fuerza. Le vamos a esperan. esperar. Bueno, vamos a estar ahí. Jóvenes para los jóvenes, estar ahí entonces. Y a ustedes también. Sigan evangelizando, siendo ¿qué cosa? Influencer, ¿verdad? Que es lo más importante. Ser influencer en nuestra sociedad como jóvenes. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre el libro de Levítico, sobre todo sobre este capítulo tan interesante que es el tema del pecado y el tema de la expiación. El pecado, que puede ser un pecado, decíamos, involuntario, inadvertido, y el pecado que es verdaderamente voluntario, es decir, ya de lo mismo po. Pero ante esta situación, la respuesta del Levítico, antes que nada, nos pone ante esta condición del pecado como la posibilidad de ofrecer un rito, ¿verdad? El sacrificio, el holocausto, la oblación. Y en esa oblación nosotros entonces encontramos el perdón de los pecados. Pero no, vuelvo a insistir, como que ese rito o esa sangre que se derrama o ese animal que muere te trae como un payé o hace un efecto sobre vos y te perdona el pecado y te lava tus pecados. No.
sino que aquí justamente este sacrificio es simplemente un signo, es un rito, pero donde vos pones de tu parte tu esfuerzo, tu lucha, ¿verdad? Estos sacrificios para restablecer la comunión con Él y salvar a su pueblo del pecado y todo lo que significa una consecuencia de lavacro, de lavado, de ser diferentes porque vos te esforzás desde ahí, ¿verdad? Es un signo que vos estás viendo y que te compromete. La vida de culto con sus sacrificios debía ser más fuente de vida moral para el pueblo. Aquí te hace una síntesis mejor todavía. Es entonces una fuente de vida moral, fuente de vida moral. Yo mirando y yo sabiendo que estoy ofreciendo un sacrificio, que conozco cuál es el pecado, por cuál pecado yo estoy ofreciendo este sacrificio, entonces eso me lleva a una consecuencia directa, pero en un aspecto moral, que luego irá entonces a una ética de vida, o sea, cuál es la ética con la que yo desde ahora me voy a comportar. Pero el aspecto moral es importante entonces. De esta manera, la mejor muestra de entrega a Dios eran los sacrificios, la mejor muestra de entrega a Dios. Yo voy a decir, ¿verdad? Yo pequé, yo me alejé del Señor. Yo de cierta manera, entonces va el ayapona, va ella ayapona. Ayapota a través de los sacrificios. Y entonces esta es la mejor muestra de entrega a Dios. Y eran justamente estos sacrificios. Esto es, recuerden que también nosotros dijimos que son 3 los animales que se ofrecían. El buey, que es mucho más caro, o sea, el animal, la vaca, lo grande. Después está la ovejita. Y entonces, ese también, pero ese está en el medio. Y después están las palomitas, las palomas. Ahí va la toema. Pero entonces decía que también cada uno ofrecía de acuerdo a lo que consideraba y veía lo que fue su pecado, lo que fue su falta, lo que fue ese pecado, ¿verdad? Con el que yo me he alejado de Dios por culpa de ese pecado, pero que ahora lo estoy expiando y lo tengo que expiar también de acuerdo a esa condición. Entonces ofrezco mayor, medio o pequeño. Es interesante, ¿viste? Cómo entonces es muy antropológico todo esto, muy antropológico. A través de una historia, a través de una antropología, es que Dios, ¿verdad?, se está manifestando y Dios nos está hablando. Esto es esencial, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender también nuestro caminar. Nosotros luego también algunas veces decimos, este es un pecado más chico, ahí lo mi chingo le hace pecado. Este es un pecado mortal, de muerte, que te aleja directamente de Dios. Es un pecado grave, decimos también nosotros. O es un pecado venial, ¿viste? Entonces, ¿viste que nosotros también le damos a los pecados, le damos como una cierta gradualidad, ¿verdad?, de pecado. El de muerte, el que te lleva a la muerte. O sea, separarte directamente de Dios. No querer saber nada de Dios, en síntesis, ¿verdad? El grave son los pecados, bueno, que cometemos ahí, pero que verdaderamente son graves. O sea, que te hieren y que hieren la relación con Dios, con nuestros hermanos, o sea, que nos lleva a una separación con el hermano. Pero no es de muerte. ¿Por qué no es de muerte? Porque no es una opción que yo verdaderamente quiero totalmente separarme de Dios o quiero totalmente separarme de mi hermano, sino que por mi debilidad yo cometí un pecado que me separa, que en realidad no deseo esa muerte, ¿verdad? Entonces ese es un pecado grave. El pecado venial, son pecados así mucho más leves, pero que no llega a una gravedad, a una grandiosidad del pecado, ¿verdad? Y entonces por eso, ¿viste? Nosotros también le vamos buscando, antropológicamente hablando, porque nosotros entendemos así. Entonces, la mejor muestra de entrega a Dios eran los sacrificios con todo el sentido religioso de adoración, búsqueda de comunión. Buscamos la comunión, o sea que hay algo más detrás de esto. Nosotros no nos quedamos entonces en esos elementos pasajeros, superficiales, sino que nosotros queremos ir mucho más allá. Son entonces elementos de súplica, de expiación, aunque por desgracia llegó también a negarse en puro formalismo ritual. Y este es el peligro.
El peligro entonces de los sacrificios es que después nosotros podemos llegar a hacer solamente el rito por el rito. Entonces yo me voy, presento el animal o presento un rito, ofrezco algo, pero en el fondo yo no me comprometo con esa víctima, yo no me comprometo con ese rito, yo no me comprometo con ese sacrificio. Toda esa primera parte y las primeras partes que fuimos reflexionando, después volveremos de nuevo a reflexionar con mayor intensidad, ¿verdad? Capítulo de Levítico y los versículos, nos hacen entender que yo entro en relación con la víctima o tengo que entrar en relación con la víctima. ¿Pero por qué? Porque justamente no quiero hacer esto, un puro formalismo ritual. Cuando existe un formalismo ritual, entonces nosotros nos estamos totalmente alejando de esa realidad en la que nosotros nos encontramos. Y bueno, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe, que llega hasta todas las familias. Queremos al mismo tiempo agradecerles a todos nuestros auspiciantes, a todos los que nos ayudan para que Ñande Yara Ñe llegue día a día en el corazón de todos ustedes, de nuestras familias, de todo nuestro Paraguay. Es un esfuerzo que hacemos juntos, por eso yo les pido también a ustedes que se hagan colaboradores de Ñande Yara Ñe. Ustedes siempre tienen ahí lugar cómo pueden ayudarnos para que la palabra de Dios siga siempre sembrando mucha armonía, mucha paz y sobre todo mucha serenidad en nuestras familias y en nuestros corazones. Y por hoy me despido de ustedes invocando la presencia del Señor y su bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por